Hola a todos, bienvenidos a Estudio con Podcasts. Un placer estar aquí. Hoy vamos a hacer un análisis, yo diría que bastante detallado, del título segundo de la Constitución española. El que está dedicado a la corona, sí. Exacto. Nos vamos a centrar en los artículos 56 al 65 y la idea es seguir un método muy concreto que nos han pedido. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues mira, leeremos textualmente cada punto, cada apartado de estos artículos. ¿Tal cual? Y justo después de leer cada trocito, daremos una pequeña clarificación. Me parece una buena forma de hacerlo. Muy sistemático, para que quede todo claro. Eso es. Y bueno, antes de empezar, quizá un apunte sobre por qué son tan importantes estos artículos, ¿no? Pues sí, es que son fundamentales. Definen nada menos que la figura del jefe del Estado. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se elige? Bueno, cómo se hereda, en este caso. Claro. Y también establecen cómo funciona la sucesión y, algo crucial, los mecanismos de control. O sea, el refrendo, que veremos que es importantísimo. Perfecto. Pues venga, vamos a empezar. Artículo 56, el que define al rey. Leo el punto 1. Adelante. Dice: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Buf, es denso, ¿eh? Pero fíjate, resume muchas cosas. Es jefe de Estado, vale. Es símbolo, que eso tiene una carga muy potente, de unidad, de continuidad. Ajá. Luego, árbitro y moderador. Esto no es que pueda hacer lo que quiera, ojo. Significa que debe velar por el buen funcionamiento dentro de la Constitución. Como un garante del sistema, digamos. Algo así, sí. Y luego, la representación internacional. Ahí es la cara de España en el exterior, sobre todo con esa comunidad histórica que, bueno, todos entendemos que se refiere principalmente a Iberoamérica. Entendido. Y al final recalca que sus funciones son solo las que dice la Constitución y las leyes, nada más. Exacto. Funciones tasadas. Vamos al punto 2. Dice: su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. Este es más sencillo. El título oficial es Rey de España. Pero bueno, puede usar otros títulos históricos vinculados a la corona. Es una cuestión más formal. Vale. Y ahora el punto 3, que este tiene miga. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Aquí está la clave de la monarquía parlamentaria. Inviolable, o sea, no se le puede juzgar. No sujeto a responsabilidad, ni política ni jurídica por sus actos como jefe de Estado. Suena muy fuerte, ¿no? Lo es. Pero ojo, viene la contrapartida inmediata. El refrendo. Sus actos necesitan sí o sí la firma de otra autoridad para ser válidos. Que es lo que dice que se establece en el artículo 64. Efectivamente. Quien firma ese acto, el presidente del gobierno, un ministro o el presidente del Congreso en casos concretos, es quien asume la responsabilidad. El rey reina, pero no gobierna ni responde por esos actos. Y menciona una excepción, el 65.2. Sí, que luego veremos que se refiere a los nombramientos de su casa, pero la regla general es acto del rey, refrendo. Si no, no vale. Queda claro ese equilibrio. Inviolabilidad por un lado, refrendo y responsabilidad de otros por otro. Venga, pasamos al 57, la sucesión a la corona. Otro tema central. Leo el punto 1. La corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. A ver, vamos por partes. Es hereditaria y se especifica en quién empieza la línea, Juan Carlos I. Luego, las reglas. Primogenitura, el primero, y representación. Si el primero ha fallecido, sus hijos van antes que sus hermanos. Y luego las preferencias. Exacto. Primero, la línea, hijos antes que hermanos. Luego, el grado, hijos antes que nietos, aunque esto se matiza con la representación. Y aquí viene el punto, digamos, más polémico hoy día.
En el mismo grado, se prefiere al varón sobre la mujer. La famosa preferencia masculina. Eso es. Y si son del mismo sexo, pues el de más edad. Son reglas muy específicas para que no haya dudas. Vale. Punto 2. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Este es directo. El heredero o heredera es príncipe o princesa de Asturias, además de otros títulos que históricamente lleva el sucesor. Punto 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Esto es por si, bueno, un supuesto muy improbable, que no quedara nadie en la línea sucesoria. Pues entonces decidirían las Cortes Generales. Es una cláusula de cierre. Entendido. Punto 4. Este es curioso. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Sí, fíjate que se necesita una doble prohibición expresa, del rey y de las Cortes. Si se da esa doble prohibición y la persona se casa igualmente, queda excluida ella y sus hijos. Es una condición muy fuerte. Muy específica, sí. Y el último punto, el 5, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Pues eso, que para temas tan serios como una abdicación, una renuncia o si surge alguna duda complicada sobre quién hereda, hace falta una ley orgánica, una ley con mayoría reforzada en el Congreso. ¿Como la que se hizo para la abdicación de Juan Carlos I? Justo, ese es el ejemplo perfecto. Pasamos al 58. Es muy cortito. ¿Sobre la reina consorte o el consorte de la reina? Sí, este va al grano. Dice, la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Clarísimo. El cónyuge del monarca no tiene funciones constitucionales propias. Su papel es, de acompañamiento institucional, pero sin poder derivado de la Constitución. La única salvedad es que podría formar parte de una regencia, como veremos. Pues vamos a eso, a la regencia. Artículo 59. ¿Cuándo entra en juego? Pues básicamente en dos casos. Si el rey es menor de edad o si el rey queda incapacitado para ejercer. Y esa incapacidad la reconocen las Cortes Generales. Vale, ¿y quién ejerce esa regencia? Leo el punto 1. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia. Y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Pues eso, si el rey es menor, primero el padre o la madre, si no, el pariente más próximo en la línea sucesoria que sea mayor de edad. Y el punto 2 para el caso de inhabilitación. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Es decir, si el rey se inhabilita, el regente sería el príncipe heredero si ya es mayor de edad. Si el heredero también es menor, volvemos a la regla de antes. Padre, madre del rey, o sea, abuelos del heredero en este caso, o pariente más próximo. ¿Y si no hay nadie de esas personas? Punto 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Pues otra vez, si falla la línea prevista, deciden las Cortes. Nombrarían una regencia que puede ser de una persona o un consejo de 3 o 5. Vale. Y hay requisitos. Punto 4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. Lógico. Nacionalidad española y mayoría de edad. Y el punto 5 aclara la naturaleza de la regencia. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Muy importante esto. No es un poder propio, se ejerce porque lo manda la Constitución y siempre en nombre del rey titular, aunque éste sea menor o esté inhabilitado. Relacionado con la minoría de edad está el artículo 60, la tutela, que no es lo mismo que la regencia, ¿verdad? No, exacto. La regencia es para las funciones de jefe de Estado. La tutela es para el cuidado personal del rey menor. A ver qué dice el punto 1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales. Pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, la madre o ascendientes directos del rey. Vale, el orden para ser tutor. Primero, quien diga el testamento del rey anterior, con requisitos: mayor de edad y español de nacimiento. Si no hay testamento, el padre o la madre viudos. Y si tampoco, nombran las Cortes. Y menciona una incompatibilidad. Sí, que en principio regencia y tutela no pueden recaer en la misma persona, salvo que sea el padre, la madre o un abuelo directo del rey menor. Se busca separar la función política de la personal. Entiendo. Y el punto 2 refuerza eso. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Claro, quien sea tutor del rey menor no puede tener cargos políticos. Otra garantía para separar la esfera personal del menor de la política. Muy bien. Llegamos al 61, el juramento, un momento solemne. Sí, fundamental. Punto 1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Es el compromiso público del rey con el marco constitucional. Jura cumplir sus funciones, respetar la Constitución, las leyes y los derechos de todos, ante las Cortes que representan la soberanía popular. Y no solo jura el rey. Punto 2. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Exacto. El heredero, cuando cumple 18 años, y quien ejerza la regencia, hacen el mismo juramento de respeto a la Constitución y además añaden uno de fidelidad al rey titular. Vale, entramos ahora en el artículo 62. Las funciones del rey. Es una lista larga. Sí. Son muchos apartados, de la A al J. Pero lo importante es entender que casi todas son funciones formales, que necesitan la intervención de otros poderes. Venga, vamos una por una leyendo y comentando brevemente. Empiezo. Corresponde al rey. A ver. Punto A. Sancionar y promulgar las leyes. O sea, firmarlas una vez aprobadas por las Cortes y ordenar que se publiquen en el BOE. Es un acto obligado, no puede negarse. Punto B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Esto lo hace formalmente el rey, pero siempre a propuesta del presidente del gobierno, o cuando lo manda la Constitución. Por ejemplo, si se agota la legislatura. Punto C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Igual. La convocatoria formal es del rey, pero la decisión de hacer el referéndum y la propuesta vienen del gobierno con autorización de las Cortes, según el caso. Punto D. Proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Este es importante. Tras las elecciones, consulta a los partidos y propone un candidato. Si el Congreso le da la confianza, el rey lo nombra, y también formaliza su cese cuando toca. Punto E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, a propuesta de su presidente. Es el presidente quien elige a sus ministros. El rey simplemente formaliza esos nombramientos y ceses que le propone el presidente. Punto F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Más funciones formales. Firman los decretos del gobierno, nombramientos importantes, medallas, siempre siguiendo las leyes y propuestas del gobierno. Punto G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del gobierno. Tiene derecho a estar informado y puede ir a presidir un Consejo de Ministros, pero de forma excepcional, si lo pide el presidente, y más bien para ser informado directamente. Punto H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esto es un mando más bien simbólico, como jefe del Estado. La dirección real de la defensa y de las Fuerzas Armadas corresponde al gobierno, como dice el artículo 97. Vale. Punto I. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Puede conceder indultos, pero solo individuales, nunca generales, y siempre conforme a la ley y a propuesta del gobierno. Y el último, J. El alto patronazgo de las Reales Academias. Una función más representativa, de apoyo a instituciones culturales como las Reales Academias.
Bueno, menudo repaso al 62. Queda claro que son muchas funciones, pero casi siempre actuando a partir de lo que dicen otros poderes. Esa es la idea central, sí. Pasamos al 63, que se centra en las relaciones internacionales. 3 puntos también. Leo el primero. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Es la función diplomática clásica. Nombra a nuestros embajadores y recibe las credenciales de los embajadores extranjeros en España. Punto 2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Cuando España firma un tratado internacional importante, el rey es quien formalmente expresa que el Estado acepta ese compromiso. Pero ojo, siempre después de que se hayan cumplido los trámites internos, aprobación de las Cortes si es necesaria, etc. Y el punto 3, que es potente, al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Sí, es una decisión de máxima gravedad. Formalmente la declara el rey, pero lo crucial es ese previa autorización de las Cortes Generales. Sin el permiso del Parlamento no puede hacerlo. La decisión real es de las Cortes. Otra vez, una función formal con control parlamentario. Exacto. Es la tónica general. Y volvemos ahora al artículo 64, que nos explica bien eso del refrendo, que ya salió en el 56. Sí, este artículo es el que cierra el círculo. Es la pieza que hace funcionar el sistema de responsabilidad. Leo el punto 1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. Aquí nos dice quién firma junto al rey. Lo normal, el presidente del gobierno o el ministro del área correspondiente. Pero para actos muy concretos relacionados con la formación del gobierno, proponer y nombrar al presidente, o la disolución automática del artículo 99, quien refrenda es el presidente del Congreso. Y la consecuencia de no refrendar es que el acto no vale, como decía el 56. Eso es, sin esa segunda firma, el acto es inválido. Y ahora viene el punto 2, que explica por qué. Dice, de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Ahí está. La responsabilidad, sea política o jurídica, no es del rey, que es inviolable, sino de la autoridad que ha firmado con él. El refrendo transfiere la responsabilidad. Es un mecanismo ingenioso para encajar la figura del rey en una democracia parlamentaria. Totalmente. Es la esencia de la monarquía parlamentaria. Llegamos al último artículo que vamos a ver hoy, el 65, sobre la Casa del Rey. Sí, este trata de su organización y financiación. Punto 1. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa, y distribuye libremente la misma. Pues eso, el Estado asigna en los presupuestos una cantidad general para los gastos de la jefatura del Estado, la familia real y la estructura de la casa, y el rey administra ese dinero como considera. Y el punto 2, que conecta con aquella excepción al refrendo que mencionamos. Justo, a ver qué dice. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Exacto. Para nombrar o cesar al personal que trabaja directamente para él en la casa del rey, no necesita refrendo. Es la excepción que confirma la regla del artículo 56.3. Son decisiones sobre su propia organización interna. Vale, pues hemos llegado al final del artículo 65. Un buen recorrido, sí señor. Hemos repasado del 56 al 65, viendo cómo la Constitución dibuja la figura del rey, la sucesión, sus funciones, el papel clave del refrendo. ¿Todo el título 2, en realidad? Sí, hemos cubierto la definición constitucional del rey como jefe de Estado, símbolo y moderador, las reglas de la sucesión hereditaria, con esa preferencia masculina, el catálogo de funciones, que son muchísimas pero casi todas formales y sujetas a refrendo, la inviolabilidad, que va ligada sí o sí a la responsabilidad de quien refrenda, y también los mecanismos para situaciones especiales como la regencia o la tutela, y la organización de la Casa Real. Queda, creo, una imagen bastante clara de cómo funciona la monarquía parlamentaria en España según la Constitución. El rey con un papel simbólico, representativo, de arbitraje, pero el poder y la responsabilidad en el gobierno y las Cortes. Exactamente. Esa es la estructura diseñada.
Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy. Pero esto no acaba aquí, porque más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.